Presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Muy buenos días a todos aquí en México, allá en Argentina en Demos Radio y en España en Onda España. Soy Diego Flores y a nombre de Miguel Ángel Valderas te damos la más cordial de las bienvenidas a tu programa. Queremos mencionar antes de iniciar con los trabajos de esta radio que nuestro compañero Miguel Ángel se encuentra un poco enfermo, entonces desde aquí le mandamos nuestras mejores de las vibras, y también a nuestro compañero Rodolfo Neto de Demos Radio Visual. Ella también tiene problemitas de salud y les mandamos los mejores deseos. El día de hoy nos acompañan dos grandes en su campo y con una plática muy interesante. De mi lado izquierdo tengo a la doctora Ángeles Figueroa nuevamente. Ella es médico cirujano y partera por el Instituto Politécnico Nacional con estudios en inmunología epignética y es cofundadora de Indocana People y fundadora de Mictlancan. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Y a mi derecha hoy nos acompaña el psicólogo Francisco Cervantes Islas, reconocido psicólogo clínico mexicano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 30 años de experiencia terapéutica y es especialista en temas de equidad de género, masculinidad y el manejo integral de la salud emocional. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias. Y de cajón nos acompaña nuestro compañero Rubén Villegas. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego. Muy buenos días. Hola, buenos Doctora. Pues bueno, el día de hoy el tema de este programa es el punto de encuentro entre la neurociencia y la medicina ancestral. Y quiero comenzar justamente con este pequeño speech. Durante muchos años nos han enseñado que estas dos ramas de la medicina o de estas dos ramas de la ciencia no tenían nada que ver, ¿no? Que eran dos mundos diferentes, unos nos llamaban locos a los otros y los otros viceversa, y no había un punto de encuentro real entre estas dos ramas que son muy importantes y que creo yo llevan mucho en común. Entonces, quiero iniciar contigo, Doc. ¿Cuáles crees que son las similitudes entre la medicina ancestral y la neurociencia? Y desde tu trinchera, ¿cómo ayudas para que esto empate? Bueno, empezando por justificar con una de mis especialidades, ¿no? La psiconeuroendocrinoinmunología. Desde ahí ya lo estamos diciendo todo. Ya no es esa parte que le decíamos antes, o por ejemplo cuando yo estaba estudiando todavía, Doc, no sé si te tocó que decían somatiza, ¿no? El paciente somatiza. Querían decir se está haciendo, ¿no? O está a lo mejor haciendo un berrinche o inventando un síntoma para obtener una ganancia. No. Ahora ya a través de estos estudios nos hemos dado cuenta y le estamos haciendo justicia real a las emociones. ¿De qué nos habla esta nueva rama de la medicina? Ya no tan nueva, ya lleva algunos años. Las emociones van a modificar, obviamente, o van a disparar distintos factores hormonales en mi cuerpo. Por ejemplo, el eje hipotálamo hipoficiario adrenal sube el cortisol, me pongo a la defensiva, me pongo de malas. Al modificar este eje, pues por ende voy a tener una modificación en todos los demás puntos hormonales, pero cuando yo lo voy manteniendo o voy dejando constantemente este cortisol arriba, ya estoy en un estado de alerta permanente. Y este estado de alerta permanente a largo plazo me va a generar procesos inflamatorios, desequilibrios en los neurotransmisores, en la producción de los mismos, pero también en la modulación y en cómo las neuronas presinápticas y postsinápticas trabajan con ellos, y a la larga me va a generar un desequilibrio de la homeostasis de mi cuerpo, es decir, me voy a enfermar. Sí, me puedo enfermar por procesos emocionales
con una base clínica ya bien fundamentada. ¿Qué quiere decir? Las emociones generan modificaciones hormonales que modifican también al sistema inmunológico y a otros sistemas reproductivos hormonales y demás, y que entonces a largo plazo sí me va a generar un proceso de enfermedad, llámese diabetes, hipertensión, temas tiroideos, hipotiroidismo, hipertiroidismo, entre muchísimos otros, enfermedades autoinmunes, entre muchísimos otros. Entonces, desde ahí ya estamos justificando justo, ¿no?, a las emociones. Y la otra parte, ¿no?, la epigenética, ¿no?, arriba de la genética. ¿Qué hago yo para que las enfermedades que ya traigo en mi ADN o que vienen como esa marquita de que las puedo tener porque no son un condicionante, no las tenga? Y entonces uno de los diplomados más difíciles en mi vida, así los cerebros más grandes que se pueden imaginar, sin vestar, fue en California el diplomado, y entonces cuando concluye las tareas más difíciles, no, oiga, la ubiquitinación del gen, no sé qué, para que codifique la enfermedad, qué tienes que hacer, y en la cosa de verdad no dormía, estoy súper cansada, y al final, cuando se hizo la cena de la graduación, de la celebración, todo este rollo, la conclusión fue que tienes que ser feliz. Porque en realidad las endorfinas, la dopamina, la serotonina van a generar una regulación o niveles correctos en todo lo demás, en todas las demás modulaciones, o todos los ejes hipotalámicos e hipofisiarios que regulan a su vez pues todos nuestros circuitos corporales, ¿no? Entonces había incluso comparaciones, ¿no?, de gemelos idénticos, que había unos que el que hacía ejercicio y comía bien y todo lo sano del mundo, pero era una persona muy autoexigente, muy estresada, y debutaba con un proceso de enfermedad. Y a lo mejor el otro gemelo, pues, no comía bien, tomaba 2, 3 cosas que no debía, fumaba, esto, aquello, pero era una persona emocionalmente estable. Y a pesar de todos los hábitos, no se enfermaba, ¿no? Entonces, desde ahí le hacemos ese sustento. ¿Y cómo lo justifico yo desde la medicina ancestral? Nuestros abuelos ya trabajaban directamente con los procesos emocionales y del medio ambiente, desde muchísimo antes, y no nada más eso, sino también con las modulaciones alimenticias, los suplementos, los probióticos, los jardines botánicos para las plantas que nos ayudaban a modular todavía la parte del cortisol, del estrés, o sea, hay un contexto completísimo de que la modificación incluso alimenticia, ¿no?, que hacían ellos para este tipo de procesos y manteniendo los equilibrios internos y externos. Doc, 30 años de experiencia. ¿Qué no has visto en 30 años de experiencia? Y aquí, viendo un poco más de tu semblanza, escribiste un libro en 2020 que se titula Comprende tu diagnóstico de cáncer, minimiza tu miedo a la enfermedad. Misma pregunta, Doc. Desde tu trinchera, ¿qué similitudes encuentras entre la medicina ancestral y la neurociencia? Yo voy a partir de la linda conclusión de Angélica de ser felices. Mira, no creo que pueda haber algo sólido si no está sustentado en sus raíces. Entonces hay que mirar toda la historia y aprender de toda esa historia, porque somos producto de esa historia. Y quien no reconoce sus ancestros no tiene fuerza, definitivamente. Pero además, como aquí tenemos al especialista, podemos ser sensibles en que la historia nos regala, nos ilustra, nos enriquece sobre muchos conocimientos y muchas prácticas. Si hay algo antiguo en la humanidad, es la historia de la medicina. Y cada época construye su paradigma, su percepción y su explicación de acuerdo a cómo va evolucionando la misma sociedad y el mismo contexto. Entonces es muy importante reconocer esa historia, y tenemos mucho, yo no sé mucho de todo esto, pero por ejemplo los mayas, ¿sí? Y toda la herbolaria viene de toda la historia en donde si ha habido una preocupación en la humanidad es resolver la enfermedad y llegar a la salud. Entonces hay una acumulación de saber impresionante. Ya lo veíamos en el programa pasado con la doctora, cómo está todo este conocimiento y gran sabiduría. No es incorrecto decir
calendario, ¿verdad? ¿Qué es el solsticio? Es que es calendario, es guía, o sea, es más bien, sí, es una representación, un solario. Es una riqueza que debemos de aprovechar. Entonces, cada vez que asimilamos todo esto, estamos comprendiendo mejor quiénes somos y nuestras enfermedades. Ahora, también con el paso del tiempo, si nos vamos más cercanos, vienen más conocimientos. Y lo que yo manejo es absolutamente reciente, de hace 8 días, ¿no? Del 80 para acá, que descubrió un doctor. Pero sí hay algo muy fino en la explicación de nuestros procesos bioquímicos que nos ilustra mucho, es la Endocrino-inmunología. ¿Sí? Porque si ustedes se meten a comprenderla, bueno, es con que entendamos que estos pequeños procesos, ¿sí?, nos devienen en incluso comportamientos, ya no solo la salud, ¿sí? Y ya últimamente, para hablar como más en lo cotidiano, la conducta está muy mediada a través de las hormonas. Si tienes mucho estrés, ¿sí? Sí, estás con serotonina, con dopamina, Entonces, todos esos cambios bioquímicos, si bien son complejos, también hay una manera más sencilla de acercarlos. Entonces, yo diría que está muy unida primero el reconocimiento histórico, después saber aprender de toda esa historia y cada quien pueda entender desde qué paradigma médico está siendo atendido. Eso creo que sí es responsabilidad de cada quien, ¿sí? Entonces, si hacemos un poco más larga la historia de la medicina, pero mucho más larga, se verá que la enfermedad ancestralmente era por cosas malignas y en relación a esa comprensión se hacían las terapias, ¿sí? Conforme avanza la comprensión de la enfermedad, evolucionan las estrategias y las terapéuticas. Entonces es muy importante que cada quien sepa, en lo general, en lo específico lo saben los médicos, en lo general, sobre qué paradigma se está comprendiendo mi salud. Y creo que uno de los mayores ayudas que tenemos es que la comprensión de lo que nos pasa puede ser el mejor tranquilizante y ayuda para nuestra sanación. Ya lo comprendí, bueno, entonces desde ahí sigo construyendo lo que tengo que hacer. No me dejarán mentir que en la actualidad, en nuestro país, en todas las grandes ciudades de nuestro país, creo que se vive un estrés impresionante, tanto por la falta de oportunidades laborales, como el hoy famoso estrés hídrico, la contaminación, el tráfico, la desigualdad social, mucho estrés. Y que esto ha generado un boom en enfermedades tanto estomacales como de neuro, como cardíacos. Pero ¿qué está mal en nuestra sociedad, en las políticas públicas que no está funcionando, que está incrementando cada vez más este estrés? Rubén, ¿qué crees que nos está haciendo falta? Que no hay política pública en salud. Nadie lo quería decir. No. Tenemos que mentir poco para todos lo combinar, ¿cierto? Digo, es demasiado estresante cuando aquí en el médico te estresas más. No sabes cómo te va a ir, si va a haber medicina, cuánto tiempo va a estar esperando para tu consulta. Eso es muy estresante. Yo creo que lo interesante es hoy nosotros como individuos, como seres humanos, entender que nuestro cuerpo no puede estar en guerra interna, ¿no? Busquemos la felicidad, busquemos el equilibrio, busquemos la tranquilidad. Eso parte de nosotros y es parte yo creo que donde se cruzan la neurociencia y la medicina ancestral. ¿Qué cambia? El lenguaje. No, unos dirán el tonal y otros dirán el cortisol, ¿no? Y
En otras latitudes, digo, la acupuntura china o tantas medicinas alternativas, aparte de las prehispánicas, que hoy nos ocupan, nos dirían, volvamos a la naturaleza, volvamos a nuestra esencia y soltemos tantas preocupaciones que son producto de la sociedad de consumo. Justamente el doctor tocaba un tema muy importante, que es la memoria del conocimiento. Y hoy podemos decir que nuestra medicina ancestral es años y años de observación, pero frente a esto, frente a la medicina ancestral, hay un enemigo, y no me gustaría llamarlo así porque creo que no es su enemigo, pero la inteligencia artificial está sepultando cada vez más los pocos conocimientos que quedan, o las pocas voces que quedan por transmitir, o los ¿no? mezclan, ¿no? O sea, porque finalmente cuando tú googleas o pones en chat o lo que cualquier inteligencia artificial que utilicen, claro que te va a descargar toda la información, pero como hablábamos la vez pasada, también los errores, porque toma en cuenta todo lo que se ha escrito respecto al tema que tú estás poniendo, pero o sea, tú tienes que también leer, observar y revisar si realmente las fuentes son fidedignas, porque puede ser que alguien lo haya inventado nada más porque se le ocurrió. Entonces, creo que más bien es una herramienta que no se ha sabido utilizar, porque si bien puede tener acceso a muchísima información que a lo mejor te pudieras haber pasado años revisando en una hemeroteca, en una biblioteca, en artículos de investigación, lo que tú quieras, pudieras condensarla, pero si tú no la lees, de todas maneras, no, o sea, es un retroceso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, no sé ustedes, pero yo antes me acordaba de los números de teléfono. Ahora ya no me acuerdo ni del mío. Tengo que entrar luego a veces a revisarlo. Entonces, creo que la humanidad, en el proceso de querer evolucionar, ha involucionado. Vaya, hay animales que sí han hecho un proceso de evolución, vamos lejos, hay y lo han visto desde hace como 10 años, ha salido de repente ahí en las noticias, que hay un pequeño organismo pluricelular, hay una babosa que tiene cloroplastos y que cuando quiere come y que cuando hay abstinencia puede hacer fotosíntesis, entonces ha evolucionado, ¿no? Para si no hay, y nosotros ¿qué hacemos? Modificamos nuestro medio para satisfacer nuestros consumos y eso genera una involución. Ahora, antes existía el guía roji, ahora sin el GPS uno no llega a, ay, ¿cómo es? ¿Cómo llego? ¿Cómo le hago? Entonces, las capacidades, el hecho de que alguien con bastante inteligencia genere una tecnología para mejorar en muchas ocasiones a nivel social o a nivel público, podríamos llamarle, nos genera lo contrario, no lo sabemos aprovechar correctamente, lo utilizamos para dejar de pensar y no para pensar. Entonces ahí es como una cosa muy importante, ¿no? Que sí tenemos que tomar en cuenta. Digo, no tanto que sea enemigo, yo creo que generó unas imágenes bellísimas. Ahí sale la gente, se pone con su copil y bien ancestral, ¿no? Y se presumen y todo, me identifico, soy mexicano. No, más allá de eso, yo creo que no es como tal enemigo, pero nosotros, nuestro pensamiento o la parte cerrada de querer pensar es lo que lo genera, porque bien pudiéramos aprovecharlo y en el caso nosotros, por ejemplo, para hacer un estudio retrospectivo, doble ciego, que quieras tomar la información de, no sé, 10 años para acá, te puedes ayudar para que justifiques o veas ¿qué tanto sirve, por ejemplo, no sé, ¿no? Alguna triptamina para modulación del sistema nervioso central o para ansiedad o para depresión resistente a tratamiento? Y entonces, esa información sí te va a servir para justificar un tratamiento ancestral o para el Cambó, por ejemplo, ¿no? Cuántos tratamientos o qué riesgos hay para la estadística y demás. Y podemos justificar científicamente las cosas, pero no lo hacemos así, lo hacemos para buscar o para que nos diga lo que nosotros no queremos leer y para que nos dé una opinión o para que nos haga lo que nosotros no queremos generar. Y ahí sí es donde entorpece, ¿no? Totalmente. Y nos pierde una identidad, porque entonces tú tomas la identidad que te da, que te describió la inteligencia artificial, ni siquiera la real, ¿no? Tomas lo que te conviene, nada más. Por ahí decía un babalao que no hay malas religiones, hay malos religiosos y aplicados a la medicina.
no hay malas medicinas, hay malos pacientes. Exactamente. Entonces, doctor, ¿cree que debemos apostar a estas herramientas pues no tan futuristas que ya son nuestra realidad, o tenemos que regresar un poco a nuestros conocimientos ancestrales, o hay un punto medio? Yo creo que hay que seguir informándonos y tener más comprensiones. Voy a poner un ejemplo muy común. Yo creo que todos o muchos le hemos pasado un huevo a un niño. ¿Y cuál ha sido el resultado? Hasta sorprendente. Afortunadamente ahora la ciencia nos dice que ese organismo en crecimiento va a extraer los iones excesivos que tiene la persona, y tenemos ahora una comprensión de tantas prácticas, ¿sí? Quitarle al niño problema indigesto, exactamente le están estimulando el lugar preciso donde los nervios están teniendo que manejar la función del estómago. Entonces, lo que creo que es importante es seguir acercándonos y tener las comprensiones de por qué ha funcionado todo eso. Entonces, imagínate, te metes a un temazcal y es también una situación, porque ahora también nos podemos ir a un tema más filosófico. Cuando estás en el vientre, ahí se canta, ahí se agradece, ahí se saca. Entonces no solo es un espacio de sanación física, sino espiritual y colectiva. Entonces ahora en la evolución somos seres más sociales y tenemos que ver todo eso. Entonces yo creo que hay una ignorancia que para mí sí es terrible, la que ignora a otro, el que ignora otra posición, otra visión, porque entonces hay gente que puede tener doctorados y ser un absoluto ignorante de otras miradas, de otros paradigmas, de otras comprensiones, ¿sí? Yo tengo una frase por ahí: soy abierto a todo y fanático de nada, ¿no? Para poder tomar lo mejor de cada situación. Entonces, también dependiendo de cada contexto, ¿sí? Y si vemos de alguna manera toda esta historia y esta evolución, cada una de las comunidades, los grupos o regiones se ha sabido sacar adelante con su salud, ¿sí? Otro tema que puede hacer ahora también desde la neurociencia y todo eso es el famoso placebo. Y les puedo poner muchos ejemplos, ¿no? El dióxido, o aquí en Querétaro había el agua de Tlacote, ¿sí? Y donde otra vez los excesos de esta aparentemente ciencia, todo esto, pues sabemos, y si vemos tranquilos, tiene una parte del dióxido que va a oxigenar, pero también tiene otra parte muy importante que es la de aquí, y sana a las personas. Y alguien dice, es que concretamente me quitó el cáncer, y lo vemos ahí, le pasa los estudios y el señor ya no tiene cáncer. ¿Y qué fue? Pues parte una y otra parte otra, ¿no? Como la persona, ¿sí? O el agua de Tlacote. Deja que, yo no sé, ahí donde la aparente ciencia y la universidad y los intelectuales despreciamos lo que por mucho tiempo ha funcionado. Y si sigue funcionando para las personas, oye, ¿qué derecho tengo yo con mi...? ¿Sí? Había una frase muy curiosa, ¿sí? Cuando estábamos hablando de esas situaciones, de esas verdades, decía algo así como si tu realidad no coincide con mi teoría, pues peor para tu realidad. Entonces tenemos que tener una mesura, una cordura, y también ver que también cada gente elija qué tipo de paradigma o de medicina necesita. Y a veces yo le puedo decir, no, pues sí, tómate esta pastilla o haz esto, pero te voy a pedir otra cosa. Cree en eso. Claro. Y le potencia el beneficio, insisto yo, cualquiera que sea el tratamiento. Porque ahora sí tenemos
muchas miradas. Una ancestral que nos tiene mucha riqueza, pero ya, no, tú estás joven, pero si estudiamos un poco, a ver si un término en la evolución de la medicina, cuando el señor Pasteur empieza a descubrir sus cosas, que por cierto no era médico, ¿sí? Era biólogo, después se trae. El tema es que cuando ve en el microscopio unos bichitos, dice, estos son malos. Y de ahí para acá hay una discusión fuerte y terrible. Y además de eso, hay una industria y unos intereses económicos impresionantes. Y a partir de ese discurso científico se excluyó todo lo que teníamos, por ejemplo, en el siglo pasado. Digo, ¿quién no tiene ahora su alcoholito con su marihuana? Dígalo. dígalo. ¿Sí? ¿Quién no se ha sanado con eso? Pero viene esta aparentemente ciencia, que por cierto, la inteligencia artificial la super defiende, descalificando a las otras visiones, porque también, desde mi punto de vista, hay que educar a la inteligencia artificial ahora, o abrirle la visión, porque si le metes a la inteligencia artificial otras visiones, ya tienen su frasecita. Esta no es una medicina aprobada científicamente, tacatá. Y sí lo es. La cannabis es sistema endocannabinoide. Tenemos un sistema endocannabinoide, claro que lo es, ¿no? Y entonces, todo lo ancestral que tiene súper evidencia está ahora regulado. No necesariamente, creo yo, si estás de acuerdo, doctora, por un argumento científico, claro, sino por un interés hegemónico. Exacto. De un tipo de medicina que... Entonces, aquí regreso a la pregunta de políticas públicas. Nada más para quedar claro, a ver si estás de acuerdo, y empezar una reflexión. Cuando vemos las medicinas ancestrales muy ligadas a la naturaleza, le damos un peso importante a que el cuerpo puede sanar. Sí. Y no hablamos de que el cuerpo enferma, es patológico y la enfermedad te va a comer y te va a hacer cosas más, ¿sí? Es maligna. Pero la otra ciencia que te dice que la enfermedad es maligna, ya con esa idea voy todo contra ella, pare donde pare. Caso claro, los quimios. Y primero muere la persona que poder parar un proceso biológico ancestral de supervivencia. Entonces aguas, porque si tú te metes ahorita a la inteligencia artificial, te van a adoctrinar con una visión médica, donde la enfermedad es patológica. Y mira qué contradictorios. Los que se dicen científico, ¿de dónde viene la palabra maligno? De una visión religiosa. Exacto. ¿Sí? Y muy ancestral. Pero si tomas la otra visión, donde ves a la naturaleza y la comprendes, y ves también que el cuerpo tiene la capacidad de sanar por sí solo, haces muchas cosas muy diferentes en lugar de atacarlo, de querer destruirlo. ¿Sí? Entonces, aquí son formas de comprensión, y no por lo moderno podemos estar bien. Porque nada más, imagínate, si yo tengo la comprensión de que eso es maligno, terrible, pues voy y le doy con todo. Y es el cuerpo. Y otra visión te dice, es la biología, es la naturaleza, que el cuerpo está haciendo todo lo posible por sanar. No está malo, no está equivocado, no es una patología, es un proceso biológico de sanación. Sí, y si quieres más evidencia, vamos a embriología. Y vas a ver que desde el mismo proceso embriológico está pasando eso. Entonces, esos crecimientos que la medicina llama cáncer, ¿sí?, son crecimientos que se dan desde el mismo proceso embrionario. ¿Sí? La mitosis, que es
está una célula que se parece a otra y te da otra y te da otra. Ese mismo proceso de mitosis que se da en el embrión es el mismo que se da en el cáncer. ¿Por qué va a ser patológico? Y ya lo decía aquí la doctora. Vamos a tratar de entender por qué el organismo está medio loco. No, porque tiene procesos donde el sistema nervioso, sí, y ella lo explica mejor, entra a un estado de alarma y activa una serie de cambios fisiológicos para buscar la sanación. Y mientras las personas estemos en estrés, ese hígado, ese páncreas, esa próstata, esa mama va a seguir creciendo, porque no estamos dándole peso a todo lo que ya explicó la doctora. Tocó temas muy, muy interesantes que creo que son rescatables, como por ejemplo que estamos el día de hoy impulsados a pensar que si funciona para el sistema económico, funciona para todos, ¿no? Otra hora y de es plática. una de las grandes mentiras que la sociedad nos ha impulsado desde una visión muy antropocéntrica. Y justamente quiero entrar a una de tus ramas, una de las preciosas ramas que a muchos de tus pacientes, y me incluyo, nos ha ayudado en muchísimas de las enfermedades y somos testigos de lo que realmente hace esta maravillosa planta, el cannabis. Y bueno, quiero preguntarte, doctora, ¿por qué sigue habiendo un estigma muy grande acerca de esta planta? Entiendo que por años ha habido una prostitución acerca de este tema y una desinformación grande, tanto por parte de las autoridades como por parte de otras instituciones, llámese gobierno, iglesia y demás, en donde nos han enseñado que eso es malo. Pero desde tu trabajo, ¿cómo has visto que la cannabis ha ayudado en tanto procesos emocionales como en procesos físicos para sanar a tus pacientes? La planta cannabis, por algo se llama Santa María, es un regulador, no es un estimulante ni un supresor, es un regulador. Yo siempre les digo, la planta no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Si tú necesitas un revolcón por atascado porque te pasaste, te lo va a dar. Si tú tienes miedo y no quieres, o sea, trabajar como sea con la planta, te vas a quedar abajo. Es una cosa impresionante el ponerte a pensar, como que fue primero el huevo o la gallina. ¿Por qué tenemos un sistema endocannabinoide como un sistema opioide? Fue la humanidad la que empezó el consumo desde que se hizo sedentaria y evolutivamente tenemos estos sistemas, o realmente, que es la que a mí me gusta, esa magia, esa magnitud tan maravillosa de la asociación de la naturaleza con nosotros, que hay plantas, hongos, algas que producen sustancias exactamente iguales biológicamente y que encajan en los receptores que tengo en mi cuerpo para generar una modulación. Desde ahí es una maravilla el ponerte a pensar cómo esa planta tiene la cantidad de cannabinoides suficientes para generar acciones en tu cuerpo. Es como si yo, que las hay, ¿no? Los fitofármacos, que yo tomara, por ejemplo, una planta que me ayudara a regular, pero con la molécula como tal, la glucosa, ¿no? Que, o sea, hay precursores y hay reductores, lo que quieras, pero que tenga la estructura igual a lo que son lo que producen los endocannabinoides que produce mi cuerpo, pues es una maravilla. ¿Cómo ha ayudado? De muchísimas formas. En el caso, por ejemplo, del cáncer, es que yo siempre he pensado, como dice el doctor, el cáncer no está bien entendido. Yo creo que si nosotros llegáramos a entender bien esa replicación celular, pero pudiéramos justo entender esa parte de en donde la célula se le olvida la muerte celular programada o apoptosis, pudiéramos incluso hacer hasta injertos, o sea, o hacer trasplantes del propio paciente. O sea, para mí es un tema que pudiera ser explotadísimo. En el caso, por ejemplo, del cáncer, esa replicación que no para, porque la célula se le olvida que se tiene que morir, el THC genera o regresa a lo que se llama la vía de las ceramidas para que genere la apoptosis de la célula tumoral. O sea, le recuerda que se tiene que morir, de forma que hace una contención y el tumor se hace no solo más pequeño, sino que se llega a generar un mantenimiento. No romantizo ni digo que cura el cáncer, pero sí ayuda a un mantenimiento permanente de la replicación celular, bloquea las proteínas de la metástasis, mejora
mejora la absorción incluso de los agentes quimioterápicos para lesionar la célula dañada. Entonces eso es una maravilla. Y en la cuestión emocional hacemos unas regulaciones impresionantes, no nada más con el extracto completo de la planta, sino con los fitocannabinoides por separado. Podemos utilizar por separado la extracción de cada uno de los fitocannabinoides, y actualmente, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Medicina, el profesor Enrique Querejeta está estudiando las fases, o la amígdala, ya logró aislar, ¿no?, una célula de la amígdala y logró replicar también un brote psicótico y tratarlo con CBD. Es el mejor antipsicótico que cualquier otro que te puedas imaginar, sin generarle los adversos al paciente, que ahí lo tienes sin comer, sin vida sexual, sin emociones. ¿Estás triste? Sí. ¿Estás enojado? Sí. No, tienen una planicie emocional, están bloqueados, no duermen, no comen, no nada. Entonces haces una modulación, o puedes hacer regulaciones. Puedes usar el THC aislado, el delta, puedes usar el CBD, puedes usar el CBG, puedes usar el CBN, o sea, puedes usar toda la gama, pero también puedes usar toda la planta. Enemigos hay muchos, enemigos hasta los mismos canábicos. ¿Hay censura o no hay censura? Aclaro que esta es mi opinión personal, no involucra a nadie. Yo creo que está mal aplicado el discurso que se quiere hacer de los consumidores de la legalización de la planta. Legalizar implica generar un sistema económico a partir de la planta. Señores, la planta en México nunca va a ser un sistema económico porque existe desde otra trinchera, ya lo es, y no nos compete hablar de esos temas. Sin embargo, como consumidores, ¿qué podemos exigir? Despenalizar. El gobierno no tiene por qué regular las plantas, o sea, es una planta como es el árnica, como es el romero, que si tú la consumes en exceso te va a dar un adverso, ¿no? Sin embargo, el objetivo político sí es el control económico. Si nosotros pedimos legalizar, vamos a generarle una apertura a las industrias farmacéuticas, porque aparte lo ven desde la trinchera de la salud, y la cannabis es muchísimo más allá de la salud, es antropológica, es biológica, es social, es biocultural, es ancestral, tiene muchísimas otras aristas más que solo la salud, incluso el arte. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pedir la despenalización, que la planta solo deje de ser prohibida. Nada más, porque al despenalizar proteges derechos humanos de los consumidores. Si tú legalizas, le pones un precio, le pones un costo, la industrializas, metes muchísimos otros sistemas en donde te van a quitar la pertenencia, no nada más de la planta, sino de los procesos culturales y demás. Entonces la palabra correcta para mí, pues es un mal discurso el de pedir legalización. Para mí y regulación, para mí la palabra correcta sería despenalizarla, solo despenalizarla. De esa forma el consumo sigue siendo el consumo, no le das el proceso económico a las grandes industrias que tienen para pagar justamente el impuesto de importación, la semilla, la cenacica, la zagarpa. ¿A poco a la árnica le piden eso? ¿A poco al romero le piden eso? ¿No? ¿A poco a la manzanilla le piden eso? Es una planta. Entonces, para mí ese es el gran problema, que nos están vendiendo que puede haber un proceso industrial como lo hubo en alguna época con el cáñamo, con la raíz del cáñamo y demás, pero lo quieren ver desde la perspectiva del consumo personal. Y entonces están mezclando cosas que no tienen que ver una con la otra. Una es la biomasa, el residuo, y lo que puedes hacer industrialmente con el residuo de la planta, la raíz, el tallo, lo que sea. Pero no puedes meter de lleno el consumo porque estás hablando de muchísimos temas, entre ellos también la salud mental. Entonces hay que separar industria, el cáñamo y la biomasa. Cannabis nada más, totalmente aparte, tanto la parte de la salud como de la despenalización sería como hacer lo correcto social y culturalmente hablando. Entonces por eso tengo que, en mi perspectiva, enemigos hasta los mismos consumidores que piden legalícenla. No, mijo, te va a salir muy cara, no te va a alcanzar, si de por cierto hay onzas caínos, no te va a alcanzar. Entonces hay que observar bien los objetivos sociales y realmente que se nos olvida, ¿no?, la política social, que no sea un privilegio, porque te venden los amparos, esto, aquello, y entonces si se supone que estás peleando por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿por qué cobrar por un derecho? Entonces estás generando un privilegio. Ese es el contexto para mí de la planta. Y en el aspecto de la salud es legal, ya en la Ley Federal de Salud está ya desde de la sentencia cannabis que se hizo por ahí del 2016, ya está declarado inconstitucional el artículo de la Ley Federal de Salud que la prohíbe, y es legal para el consumo médico.
¿no? Se está peleando a lo mejor la parte, sí que le llaman ahorita en lo legal, le llaman del consumo adulto, ya no le llaman recreativo, del consumo adulto, está peleándose eso, pero también ya lo tenemos. ¿Qué más queremos? No, la parte de la venta, compra, venta, distribución, todo esto que es lo que está penalizado, pero seamos realmente muy honestos, ¿no? La planta funciona, por eso se sigue usando, por eso tenemos todos el alcoholito, porque porque funciona, resiste y va a seguir resistiendo, y más allá de que nosotros hagamos o dejemos de hacer activismo, ya no vamos a estar y la planta va a seguir. Y la van a seguir utilizando y no van a poder con el control, o sea, no van a poder controlar una planta, una sustancia que es tan maravillosa, tan mágica y que es como tal parte de la humanidad, antropológica, estructuralmente, a nivel neurológico, socialmente. No vas a poder generar que desaparezca de la práctica médica porque tiene una raíz muy profunda, y la otra que justamente sigue acompañando a la humanidad evolutivamente. Entonces es una belleza la planta de cannabis. Un poco, si me permites, para apoyar lo que dice la doctora, yo diría nada más que se concentren a ver qué les parece esta visión. Se le denomina medicina sagrada. Medicina sagrada. Y lo que estamos a veces haciendo es todo lo contrario. Porque ahí está toda la raíz, toda la evolución, y habla de estados ampliados de conciencia. Exacto. Entonces, si las sustancias que les llaman drogas tienen un consumo impresionante y están generando muertes, dinero y cosas terribles, tiene una función, vamos a decir, de reguladora, porque como eso tenemos mucho estrés. El tema es que no es lo mismo que te tomes toda una botella de alcohol a que te tomes un poquito y te sientas bien. Entonces lo que pasa es que el consumo, y dicen que lo conocen, no saben cuál es el consumo necesario para entrar. Imagínate, si pudiéramos capacitar a la gente a que viera esos estados ampliados de conciencia. Sí, por supuesto. Yo trabajé mucho tiempo en centros de integración juvenil. Yo entrevistaba a los jóvenes que usaban usos de diferentes sustancias. ¿Y por qué lo uso? Porque veo que le puedo dar de comer a mi familia, porque mi mamá ya no llora, porque mi hermano tiene juguetes. La sustancia está ayudando a que al menos en su mente las cosas estén más tranquilas. Claro, tengo una adicción y todo esto se va generando y complejizando y generando mucho problema, ¿sí? Hace los 60s, los que empezaron a estudiar el efecto de todo este tipo de sustancias, le decían a los psiquiatras, ¿sabe qué? Pruébela. Sí. Porque vas a ver cómo, sí, sus enfermos mentales se sienten y se viven. Ahora hay muy pocos, en México habrá muy pocas personas que por ahí, si hay alguien locochón que va con los jóvenes, consume en términos muy racionales y controlados la misma sustancia que tiene el joven, se ubica, se sintoniza en la frecuencia y le está ayudando. Sí. Entonces hay que saber utilizar estas sustancias, ¿sí? Pero vuelvo a subrayar, vienen de la medicina sagrada, que no te permite bajo ningún aspecto distorsionar. Y si las sabes utilizar, te genera esos buenos estados amplios de conciencia. Y si te excedes, te truena, te lo cobran. Entonces es un recurso que no estamos sabiendo bien utilizar, creo yo. Porque hemos ligado a la plantita a una cultura de la muerte. Nunca nadie en la historia de la humanidad se ha muerto por consumo de cannabis. No, Jamás. Nunca. Socialmente, ¿no? Hoy hay todo. Ni de hongos psilocibios, ni de y... peyote, no existen muertes registradas. Las sobredosificaciones como tal
Tenemos una capacidad impresionante en el cuerpo, los inhibidores de la monoaminoxidasa, para eliminar las triptaminas de forma rapidísima. Al contrario, hasta buscamos qué agarrar para que nos dure más tiempo. Los imaos, bloquea, pero en realidad son las sustancias ancestrales, plantas ancestrales, plantas maestras sagradas, mescalina, psilocibina, los hongos psilocibios, el peyote, o el San Pedro, la chacruna, la ayahuasca, que son los DMTs, el tepezcohuite, son plantas, o sea, son sustancias realmente sagradas, y nadie en la historia de la humanidad se ha muerto por el consumo de estas. Okay. Así. Lo Y sí por paracetamol. Bueno, nos dicen las leyes universales, ¿no? En el universo todo es mente, ¿no? Y estas sustancias alimentan la mente, ¿no? Y los ancestros dirían, nos ayudan a hablar con los dioses. Por supuesto. ¿No? Entonces, el doctor que maneja muy bien lo de las 5 heridas del alma, pues seguramente con un poquito de ayuda curaríamos, sanaríamos de esas heridas, ¿no? El tema es que en la medicina tradicional los enemigos son los virus, las bacterias, los bacilos. Y en nuestro momento, en este momento histórico, es la ignorancia, es la ambición y es el egoísmo. Exacto, exactamente. A manera de reflexión ya final, quiero preguntarles, hemos visto un incremento bastante amplio en las estadísticas de depresión, tanto juvenil como de adultos mayores. Niños. En niños, de muchas enfermedades mentales. ¿Creen que si no reconocemos nuestra medicina ancestral y no encontramos este punto con las nuevas alternativas de ciencia, la neurociencia, van a seguir incrementando esas estadísticas? ¿No va a haber algo que nos pare? Ya hablábamos de las políticas públicas que aquí que esperemos a que las creen, la humanidad se va a acabar. Pero nosotros como sociedad, ¿creen que si no empezamos a reconocer nuestras medicinas ancestrales, un reconocimiento con respeto, porque ese es el verdadero reconocimiento, con respeto e información, si no lo hacemos de esta manera, ¿creen que vamos a seguir en la misma situación? Más que seguir en la misma situación, creo que vamos a seguir perdiendo identidad, vamos a seguir perdiendo tribu, vamos a seguir perdiendo comunidad, y al mismo tiempo esa diversificación social nos va a generar todavía más problemas que los que conocemos actualmente, ¿no? Y hay las neurodivergencias, esto, aquello, y cada vez hay más alteraciones neurológicas, neuroendocrinas, neurosociales, demás. Entonces creo que la respuesta sí es tener tribu, generar comunidad para poder tener identidad, y al reconocernos y conocernos y regresar justamente a, no regresar, sino identificarnos con nuestra raíz y conocer nuestro medio y nuestro cuerpo, vamos a poder trabajar en nuestra salud, no nada más propia, sino comunitaria. Yo lo mismo, yo lo veo así, a ver cómo lo ven ustedes. Para generar esta tribu que necesitamos, esta comunidad, hay algo que nos une a todos y a todas, es nuestro sistema nervioso. Todas y todos tenemos un sistema nervioso ancestral que está siempre para nuestra supervivencia, y cuando nosotros nos alteramos, nos sucede una cosa muy impactante. El sistema nervioso entra, le llaman simpacotonía, en estado permanente de estrés, y si hacemos estos puentes, la apoptosis no llega, porque aquí podemos hacer las investigaciones con los protocolos científicos más estrictos que ustedes quieran, porque si empezamos a trabajar a profundidad el sistema nervioso, ¿sí?, veremos que el organismo está activando la función de los diferentes órganos continua y permanentemente, y no la va a parar hasta que no se regule este sistema nervioso. Y hay muchas formas de ayudar a que se regule, incluso con muchas sustancias ancestrales, con todo lo que ya se ha dicho. ¿Y por qué funcionan? Porque están regulando el sistema nervioso. Entonces, el puente que me gustaría a mí seguir tendiendo es cada quien amigarnos con nuestro sistema nervioso para que no se sobreactive, y a final de cuentas active uno o muchos órganos o tejidos que nos van a generar daño,
pero estoy seguro que cuando esa mama, ese páncreas, esa próstata, ese estómago, esté en un estado de regulación, de homeostasis, no va a tener por qué sobreactivar sus funciones, sus crecimientos o degradarse y generarnos lo que se llama enfermedad, que desde otras visiones a mí me gusta más llamarles programas biológicos sensatos, por estados emocionales altamente estresantes y manteniéndose permanentemente. Y ahí pueden meterse infinidad de recursos para buscar precisamente esa salud. Sí. Pues muchísimas gracias, ya nos comió nuevamente el tiempo. Esta plática nos da para muchísimos programas más, esperemos tenerlos nuevamente aquí juntos. Pues ya escucharon cómo lo dijo la doctora, cómo lo dijo el psicólogo. Y la pregunta importante para cerrar con este programa, ¿usted cómo lo diría? Un saludo a Argentina, a España y sobre todo a México. Nos vemos hasta la próxima.